Nunca hablé de esto. Nunca quise hacerlo. Pero ya no tengo nada que perder. Mi padre no era un hombre normal. Para el mundo era un empresario brillante. Para mí, era un extraño. Y cuando tenía 13 años, descubrí algo que arruinó mi vida. Mi padre era dueño de una isla. Y no era una isla cualquiera. Mi padre nació en 1953. En Brooklyn, Nueva York. No nació rico. No nació poderoso. No nació rodeado de políticos ni de aviones privados. Nació en un barrio común. Nació en una familia trabajadora. Nada de lujos. Nada de contactos poderosos. Mi abuelo trabajaba para el Departamento de Parques y Recreación de Nueva York. Un hombre sencillo y disciplinado. Mi abuela trabajaba como asistente escolar. Le gustaban los libros, el orden, las reglas. No eran ricos, pero tampoco miserables. Eran una familia normal. Una familia que creía en el trabajo duro, en la educación, en salir adelante. Crecieron en un departamento modesto, sin vistas al mar, sin seguridad privada, sin cámaras, solo calles ruidosas, vecinos que se conocían entre sí y el sonido constante de la ciudad. Mi padre no hablaba mucho de su infancia, pero cuando lo hacía, no había odio. No había traumas visibles. Decía que su madre era cariñosa, que su padre era estricto pero justo. Cenaban juntos. Celebraban cumpleaños sencillos. Navidades con regalos pequeños, pero envueltos con cuidado. Una familia trabajadora. Una familia amorosa. Y eso es lo que más me desconcierta. Porque cuando la gente escucha su nombre ahora, imaginan que nació en la oscuridad. Pero no. Y a veces me pregunto, ¿en qué momento alguien deja de ser el hijo orgulloso de una familia humilde y empieza a convertirse en algo completamente diferente? Porque el mal no siempre viene de hogares rotos. A veces, empieza en casas donde todo parecía estar bien. De niño, dicen que era callado, observador, siempre mirando más de lo que hablaba. Pero había algo que lo hacía diferente. Las matemáticas. Si algo definía a mi padre cuando era joven, eran los números. No era solo bueno en matemáticas. Era obsesivamente bueno. Mi abuela decía que cuando era niño podía pasar horas resolviendo problemas que ni siquiera eran tarea. Mientras otros jugaban en la calle, él se quedaba en la mesa de la cocina con un lápiz y una libreta, haciendo cuentas por diversión. Sumas largas. Multiplicaciones mentales. Patrones. Veía patrones donde los demás solo veían cifras. En la escuela, los profesores lo notaron rápido. Terminaba los exámenes antes que todos. Corregía errores en el pizarrón. A veces incluso señalaba fallas en los propios ejercicios del maestro. No lo hacía por presumir. Lo hacía porque su mente iba más rápido. Un antiguo compañero contó que parecía tener una calculadora en la cabeza. Que mientras todos necesitaban papel, él solo cerraba los ojos unos segundos. Y daba la respuesta correcta. Exacta. Sin titubear. Las matemáticas no lo asustaban. Lo tranquilizaban. Eran ordenadas. Lógicas. Predecibles. En un mundo caótico, los números siempre obedecen reglas. Y creo que eso le gustaba. Porque en las matemáticas todo tiene solución. Todo encaja. Todo se puede calcular. Incluso el riesgo. Incluso la probabilidad. Incluso cuánto puedes ganar, si sabes mover las piezas correctas. Cuando entró a estudiar matemáticas y física en la universidad, no sorprendió a nadie. Era el camino natural para alguien como él. Pero lo curioso es que no necesitaba terminar una carrera para demostrar que era brillante. Su talento no estaba en los diplomas. Estaba en su capacidad de entender sistemas. Y años después, cuando empezó a moverse en el mundo financiero, no veía dinero. Veía ecuaciones. Veía flujos. Veía oportunidades. Para él, las personas confiadas eran variables. Las inversiones eran fórmulas. Y el poder era el resultado final. A veces me pregunto si las matemáticas fueron su mayor don, o el primer paso hacia algo mucho más grande. Porque cuando alguien aprende a calcularlo todo, también aprende a calcular hasta dónde puede llegar sin que lo descubran. Y eso le dio algo muy peligroso. Confianza. No terminó la carrera. Y eso es algo que siempre me pareció extraño. Porque era brillante. Pero nunca siguió el camino normal. Terminó trabajando como profesor en una escuela privada muy prestigiosa en Manhattan. Y aquí es donde la historia empieza a sentirse incómoda. Porque todos decían lo mismo. Era inteligente. Era encantador.
Sabía hablar. Sabía convencer. Alumnos y colegas lo describían como alguien amable, educado, interesante. Pero también decían otra cosa. Que a veces hacía comentarios raros. Especialmente hacia mujeres jóvenes. Comentarios que no encajaban. Miradas que duraban un segundo más de lo normal. Nada ilegal probado en ese momento. Nada que pudiera señalarse con el dedo. Pero lo suficiente para que algunas personas sintieran incomodidad. Y eso es lo más inquietante. Porque muchas veces el peligro no llega gritando. Llega sonriendo. Dejó la enseñanza. Entró al mundo financiero. Y ahí, explotó. Su mente para los números lo convirtió en alguien valioso. Sabía mover dinero. Sabía multiplicarlo. Sabía prometer rendimientos. Y la gente rica ama a alguien que sabe hacer crecer su dinero. Empezó a rodearse de millonarios. Políticos. Celebridades. Gente influyente. Y poco a poco, el niño callado de Brooklyn se convirtió en un hombre con acceso a los círculos más exclusivos del mundo. Mi padre podía ser dos personas al mismo tiempo. En público. Elegante. Carismático. Seguro. En privado. Había silencios largos. Miradas frías. Y una sensación constante de que siempre estaba calculando algo. Y entonces lo sacaron. Algunos dijeron que fue por bajo rendimiento. Otros que simplemente no encajaba. La versión nunca fue del todo clara. Pero lo cierto es que dejó la escuela. Y lo que parecía una caída, terminó siendo el inicio de algo mucho más grande. Uno de los padres de la escuela, un hombre poderoso en el mundo financiero, notó algo en él. No lo vio como maestro. Lo vio como mente. Lo recomendó con Alan Greenberg, alto ejecutivo en Bear Stearns, una de las firmas más importantes de Wall Street en ese momento. Y ahí, todo cambió. Mi padre entró sin tener el camino tradicional. Sin experiencia formal en finanzas. Pero cuando se sentó frente a números reales, hizo lo mismo que hacía de niño. Encontró patrones. Riesgos. Oportunidades. Destacó rápido. Demasiado rápido. Sabía hablar con inversionistas ricos. Sabía prometer. Sabía convencer. No solo entendía el dinero. Entendía a la gente que lo tenía. Y eso es mucho más poderoso. Con el dinero, vino el acceso. Fiestas exclusivas. Eventos privados. Reuniones donde se mezclaban empresarios, celebridades y políticos. Le gustaba ese mundo. Le gustaba sentirse importante. Y también le gustaban las fiestas. Especialmente aquellas donde había modelos, mujeres, ambientes donde todo parecía permitido. Yo no estaba ahí. Pero las historias circulaban. Siempre circulan. Decían que le gustaba rodearse de belleza, de atención. Y poco a poco su nombre empezó a sonar en círculos más grandes. Pero el ascenso no fue eterno. En algún punto dejó la firma. Algunas versiones dicen que tuvo problemas regulatorios. Otras que simplemente tomó la decisión de irse. Lo cierto es que su salida no fue tranquila. Y en vez de hundirse, hizo algo más ambicioso. Fundó su propia firma. Su propio sistema. Sin supervisión directa. Sin jefes. Solo él. Y clientes extremadamente ricos que confiaban en su capacidad para multiplicar dinero. Empezó a convertirse en alguien con poder real. Porque cuando ya no trabajas para otros, empiezas a jugar con tus propias reglas. Hay algo que entendí años después. Mi padre no solo era bueno con números. Era bueno calculando consecuencias. Sabía que cada acción tiene un riesgo. Pero también tiene una recompensa. Y en su mente la recompensa siempre era mayor. No era impulsivo. No era un loco descontrolado. Era frío. Si hacía algo cuestionable, ya había medido cuánto podía perder y cuánto podía ganar. Y casi siempre ganaba. Eso lo fue cambiando. Porque cuando haces algo que sabes que está mal, y no pasa nada, tu cerebro empieza a aprender una lección peligrosa. Soy intocable. Trabajaba con gente poderosa. Políticos influyentes. Empresarios multimillonarios. Celebridades. Miembros de familias extremadamente ricas. Incluso personas cercanas a la realeza y magnates internacionales. Se movía en un mundo donde las reglas no eran las mismas que para el resto. Donde un error no significaba cárcel inmediata. Significaba abogados. Contactos. Silencio. Mientras más alto subía, más seguro se sentía. Como si estuviera por encima del sistema. Como si el sistema fuera suyo.
Años después escuché a expertos hablar de él. Algunos lo describían como narcisista. Otros decían que no encajaba del todo en el perfil clásico de psicópata o sociópata. No era alguien fuera de control. No gritaba. No perdía la compostura. Sonreía. Escuchaba. Observaba. Pero detrás de esa calma había algo más. Una convicción profunda de superioridad. Como si las normas fueran para los demás. Como si él estuviera jugando ajedrez, mientras todos los demás jugaban damas. Le gustaba el poder. Pero no solo el dinero. El poder de acceso. El poder de influencia. El poder de estar en habitaciones donde se toman decisiones globales. Y también, el poder sobre las personas. Le gustaban las mujeres. Eso nunca fue un secreto. Con el tiempo esa preferencia empezó a generar rumores. Ambientes privados. Reuniones exclusivas. Fiestas donde todo parecía cuidadosamente organizado. Algunas personas hablaban de dinámicas extrañas. De sociales raros. De una atmósfera donde las jerarquías eran claras y el control era evidente. Nunca vi eso directamente. Pero el silencio alrededor era pesado. Demasiado pesado. Creo que lo que realmente lo definía no era la maldad impulsiva. Era la apuesta constante. Sabía que algunas decisiones cruzaban líneas. Pero también sabía que estaba rodeado de personas igual de poderosas. Y en su lógica, si todos están implicados, nadie habla. Si todos arriesgan, nadie traiciona. Y así fue construyendo una red. Una red tan grande que empezó a sentirse dueño del tablero completo. Hasta que un día, el cálculo falló. Porque incluso el mejor matemático puede equivocarse en una variable. Y cuando eso pasa, toda la ecuación se derrumba. Muchos decían que viajaba por Europa y Medio Oriente con identidades distintas. Que tenía más de un pasaporte. Que sabía cruzar fronteras sin dejar rastro. Nunca lo confirmaron. Pero lo vinculaban con gente extremadamente poderosa. Empresarios internacionales. Figuras influyentes. Y algunos decían que incluso lo conectaban con redes de inteligencia y espionaje. Nada probado públicamente. En los años 90, su nombre volvió a aparecer ligado a otro escándalo financiero. Se relacionó con un empresario que después sería señalado como responsable de una enorme estafa conocida como Tower Financial Corporation. El esquema prometía a inversionistas multiplicar su dinero rápidamente. Cosa que no era real. Cuando todo salió a la luz, fue catalogado como uno de los fraudes más grandes de su momento. Millones desaparecieron. Curiosamente, mi padre se había deslindado poco antes de que explotara el escándalo. No enfrentó cargos en ese caso. Después fundó su propia firma, usando su apellido. Decía que solo trabajaba con clientes extremadamente ricos. Pero había muy poca información pública sobre cómo operaba realmente. Más adelante comenzó a trabajar con Leslie Besner, el magnate detrás de Victoria's Secret. Besner le dio control amplio sobre sus finanzas. Y con ese poder llegaron mansiones. Propiedades. La famosa casa en Manhattan y años después, Besner declararía que había sido defraudado por decenas de millones. Y fue en esa mansión donde todo empezó a tornarse más oscuro. Reuniones privadas. Invitados influyentes. Celebridades, políticos, figuras internacionales, incluso presidentes de algunos países. Entre ellos personas que públicamente hablaron de su cercanía con él, describiéndolo como alguien divertido, y rodeado siempre de mujeres jóvenes. Esa casa fue el inicio de lo que después se convertiría en el centro de todo. Fue en ese mundo de élite donde apareció ella. Hija de un magnate británico extremadamente poderoso, criada entre lujo, contactos internacionales y acceso a círculos cerrados. Había crecido entre mansiones, yates, marcas exclusivas y amistades influyentes. Pero cuando su padre cayó en desgracia financiera y murió rodeado de escándalos, su mundo cambió. Fue entonces cuando conoció a mi padre. Él ya estaba consolidado. Rico. Con propiedades en Manhattan. Con aviones privados. Con acceso a las personas más influyentes del mundo. Ella encontró estabilidad en él. Él encontró algo más peligroso. Se volvieron inseparables. No era solo su pareja. Era su organizadora. Su agenda. La anfitriona de reuniones privadas. El puente entre él y la alta sociedad. Si había una fiesta, ella la planeaba. Si había invitados, ella los seleccionaba. Si había reuniones discretas, ella coordinaba todo. Vivían rodeados de lujo. Pero según las acusaciones que saldrían años después, detrás de esa fachada comenzó a construirse algo más oscuro. Se habló de un sistema organizado. De jóvenes reclutados bajo
bajo promesas de oportunidades y dinero. De acercamientos cuidadosamente preparados con personas como políticos, artistas reconocidos, empresarios, gente de la realeza entre otros. De un método. Nada improvisado. Todo estructurado. Las investigaciones posteriores describieron una red donde varias personas participaban en el proceso de contacto y captación. Ella fue señalada como pieza clave. Años después, sería juzgada y condenada por su papel en ese esquema. La mansión de Manhattan se convirtió en el centro de todo. Reuniones privadas. Invitados poderosos. Puertas cerradas. Y lo más inquietante no era solo lo que ocurría dentro. Era lo meticuloso que parecía todo. Listas. Horarios. Nombres de gente reconocida y de personas que tal vez tú y yo conocemos y que nunca imaginamos que estarían involucrados, y quién sabe, tal vez eso solo es el inicio, y acceso restringido. Como si no fuera un error impulsivo, sino un sistema cuidadosamente construido. Y cuando el dinero dejó de ser suficiente, parecía que el poder y el control eran lo único que realmente importaba. La mansión de Manhattan no era solo una casa. Era un sistema. Una mujer que trabajó ahí como recepcionista empezó a notar patrones. Demasiadas chicas entrando. Demasiadas saliendo distintas. Entraban hablando. Salían en silencio. Entraban curiosas. Salían con la mirada perdida. Como si algo dentro de esas paredes les hubiera apagado la luz. Ella tenía acceso a los monitores internos. Y entonces lo vio. Cámaras. En los pasillos. En las escaleras. En salas privadas. En espacios donde nadie esperaría ser observado. La casa respiraba vigilancia. No era decoración. No era seguridad común. Era control. Porque cuando alguien sabe que está siendo grabado, deja de sentirse libre. Años después, en testimonios judiciales, varias mujeres describieron la misma sensación. Que todo estaba cuidadosamente organizado. Que no era improvisado. Que había un método. Un ambiente donde las promesas abrían la puerta, y el poder la cerraba. Una de ellas contó que la llamaron para algo que parecía inocente. Un favor pequeño. Una oportunidad. Pero dentro de esa habitación no estaba solo él. Había otro hombre. No gritaban. No había violencia visible. Había algo peor. Voces suaves. Tonos tranquilos. Frases repetidas con calma calculada. Relájate, todo está bien. Confía. El tipo de voz que no amenaza, pero que tampoco permite escapar. Eso es lo que más me perturba. No el caos, sino lo estructurado que parecía todo. Una periodista reunió testimonios durante meses. Entrevistas. Relatos coincidentes. Historias que apuntaban al mismo lugar. La publicación estaba lista. Pero antes de salir, hubo llamadas. Presiones. Reuniones privadas. El reportaje fue frenado. Gran parte del material desapareció. Y lo que finalmente se publicó, no reflejaba lo que realmente se había investigado. Durante años el silencio volvió a cubrir la mansión. Como si nada hubiera pasado. Como si las cámaras nunca hubieran existido. Todo empezó con una queja. Una chica, una menor, le contó a su madre que un hombre rico la había tocado de forma inapropiada. La madre no guardó silencio. Presentó una denuncia. Y por primera vez, el nombre de mi padre entró oficialmente en una investigación. El caso fue revisado por autoridades estatales. Durante meses hubo indagaciones discretas. Entrevistas. Declaraciones. Pero algo no encajaba. El fiscal estatal que llevaba el caso decidió presentar cargos mucho menores de lo que muchos investigadores consideraban apropiado, porque creo que eso ya todo el mundo lo sabe, dinero de por medio, negocios de por medio entre el fiscal y mi padre, porque digo, tenían las pruebas suficientes pero ignoraron el caso. Hubo soborno de por medio, tal vez amenazas, tal vez el fiscal estuvo ahí. Con el tiempo esa decisión sería duramente criticada. Algunos pensaron que fue negligencia. Otros insinuaron presiones externas. Nunca se probó un soborno directo. Pero la sensación pública fue clara, el caso se estaba manejando con demasiada suavidad. Al ver que el proceso estatal no avanzaba como esperaban, algunos investigadores buscaron apoyo federal. El FBI intervino. Y lo que encontraron fue perturbador. Registros, listas, nombres. En las habitaciones se encontraron objetos usados por adultos, ya saben a qué me refiero, y lo usaban con ellas como diversión. Hablándoles de una manera que las manipulaban, tranquila, todo estará bien, no pasa nada, con la típica voz como si todo fuera normal. Más de 30 menores identificadas en documentos. Había evidencia de un patrón.
Las víctimas describían situaciones similares. Contactos repetidos. Un sistema organizado. Se mencionaron habitaciones preparadas. Un flujo constante de m******s. Una agenda meticulosamente estructurada. Todo parecía demasiado sistemático para ser casualidad. Y aún así, no todo lo que se encontró salió a la luz. Muchos se preguntaron si esa mansión era el único lugar, o si existían más propiedades funcionando bajo el mismo modelo. Porque si algo había demostrado mi padre, era que siempre pensaba varios pasos adelante. Si llevaba registros visibles, probablemente también guardaba otros invisibles. A pesar de la magnitud de la evidencia, el caso terminó en un acuerdo polémico. Se declaró culpable de cargos menores a nivel estatal. Recibió una sentencia que muchos consideraron extremadamente indulgente. Estuvo en prisión alrededor de 18 meses. Con privilegios inusuales. Salidas laborales. Condiciones especiales. Después pasó a arresto domiciliario. Para el público fue un golpe. Para las víctimas, una traición. Y para él, solo fue otra variable más en su ecuación. Otra vez parecía haber calculado bien. Otra vez parecía haber salido casi intacto. Y entonces llegó la isla. No era una ciudad. No era un hotel. No era un complejo turístico. Era solo eso. Una isla. Rodeada de agua por todos lados. Sin vecinos. Sin testigos. Sin ruido externo. Para llegar ahí solo había una forma. Avión privado. Y cuando aterrizabas, ya no estabas en el mundo normal. Estabas en el suyo. Las chicas que llegaban no tenían a dónde correr. No había calles. No había taxis. No había señal pública. Solo mar. Y silencio. Un silencio pesado. Se hablaba de fiestas privadas. Invitados influyentes. Figuras conocidas. Políticos, empresarios, celebridades, científicos, personas sumamente inteligentes. Algunos decían que no todos iban para eso, algunos solo iban, bebían algo, charlaban y se iban, otros, ya sabes qué hacían con esas chicas, y no solo eso, se hablaba de sacrificios, rituales, cosas realmente perturbadoras. Había gente que en el continente daba discursos sobre moral y liderazgo. Pero en esa isla no había cámaras de prensa. Solo cámaras internas. La propiedad era enorme. Demasiado grande para ser solo una casa de descanso. Habitaciones distribuidas estratégicamente. Salas aisladas. Espacios diseñados para privacidad absoluta. Cada área parecía tener un propósito específico. Nada improvisado. Todo calculado. Algunas personas que trabajaron ahí describieron noches inquietantes. Música lejana. Puertas que se cerraban. Y sonidos que rompían el silencio tropical. Gritos. Pero no gritos comunes. Gritos que no pertenecían a adultos. Eso es lo que más perturba cuando escuchas los testimonios. No la fiesta. No el lujo. Sino la sensación de que el poder había perdido cualquier límite. En la isla, las jerarquías eran claras. Los invitados eran intocables. Los anfitriones dueños del escenario. Y los demás eran piezas juguetes. Para algunos aquello era entretenimiento. Un escape del aburrimiento que el dinero ya no podía solucionar, y como siempre, los pobres son el entretenimiento de los ricos, su show, ese algo que el dinero a veces ya no los satisface, sino que tienen que ver, hacer algo más para desaburrirse. Porque cuando lo tienes todo, algunos buscan sentir algo más, aunque ese algo destruya a otros. Y lo más aterrador era que nadie se daba cuenta, pasaron años haciendo eso, el pan de cada día, ya era parte de su rutina diaria, y mientras otras personas sonreían, se divertían y pasaban su vida normal, esas chicas vivían en un infierno. Durante años las historias parecían desaparecer. Hasta que una mujer decidió hablar públicamente. Contó lo que vivió en la isla. Describió el sistema. La estructura. La sensación de estar atrapada. La entrevista dejó al público en shock. Pero al principio, no pasó nada. Como siempre. Luego otra mujer presentó una demanda civil en la que mencionó a figuras poderosas, incluyendo a un político que en ese momento buscaba la presidencia de Estados Unidos. Las acusaciones eran graves. El caso no prosperó. La demanda fue retirada. Ella dijo haber recibido amenazas. Y otra vez, silencio. Años después, una periodista retomó el caso. Revisó documentos judiciales olvidados. Analizó el polémico acuerdo que lo había protegido años atrás. Buscó a las víctimas una por una. No encontró solo 2. Ni 10. Encontró decenas. Más de 80 mujeres.
testimonios con patrones similares, reclutamiento con promesas de dinero, oportunidades, contactos. Un sistema repetido. Cuando el reportaje salió publicado, explotó. La presión pública fue tan grande que ya no podía ignorarse. En 2019 fue arrestado en un aeropuerto de Nueva Jersey. Esta vez los cargos eran federales. Lo trasladaron a una cárcel en Manhattan. Durante el registro de propiedades, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos, fotografías, registros y grandes cantidades de dinero. También se reportó que tenía documentos de viaje adicionales. La magnitud del caso era internacional. Ya no parecía haber salida. Solicitó libertad bajo fianza ofreciendo una suma enorme. Fue rechazada. La narrativa de Intocable empezaba a desmoronarse. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Fue encontrado en su celda. La causa oficial, suicidio por ahorcamiento. Pero las circunstancias alimentaron teorías. Su compañero de celda había sido trasladado días antes. Los guardias asignados no realizaron los controles cada 30 minutos como correspondía. Las cámaras cercanas no registraron imágenes útiles esa noche. Las fallas fueron reconocidas oficialmente. Y el vacío de información generó algo inevitable, dudas. Algunos creen que se otros creen que alguien los otros van más lejos y construyen teorías aún más extremas. La autopsia oficial concluyó pero el debate público nunca se apagó. Si realmente se fue esa noche, muchas preguntas murieron con él. Si no, entonces el juego fue más grande de lo que imaginamos. Lo único seguro es esto. La red de poder que lo rodeaba nunca fue completamente revelada. Los nombres en esas listas, los vuelos, las reuniones. Mucho quedó sellado. Y el hombre que durante años calculó cada movimiento, terminó dejando la mayor incógnita de todas. Dicen que la historia terminó en una celda. Que todo se cerró ahí. Que el responsable murió. Y con él, las respuestas. Pero lo inquietante es todo lo que quedó sin explicar. Los nombres que nunca se hicieron públicos. Las preguntas que nadie respondió y las víctimas que tardaron años en ser escuchadas. Porque cuando cae una pieza, el tablero sigue intacto.